Anteriormente hemos visto cosas como estas. Hemos visto que el juego de la comunicación, que la cancha donde se juega este juego se llama la culture, que el juego consiste en narrar, 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 que los jugadores están en un ecosistema audiovisual expandido. El día de hoy hablaremos del fenómeno que define el siglo XXI, por lo menos los primeros 20 años del siglo XXI, que es la serie de televisión. Para hablar de las series, pues hay una cantidad, aquí te pongo algunas, de Big Bang Theory, que no sé si se clasifique como serie porque va por canal abierto, pero The Walking Dead sí es una, How I Met Your Mother, de aquí que me gusten a mí, pues Breaking Bad, que es obra maestra, Pretty Little Liars, que es espectacular, Mad Men, para mí la mejor de todas, The Good Wife, 24 fue muy amada, y esto vamos a hablar de las series. Y comienzo por hablar de las series de culto, pues series supuestamente los que saben dicen que debemos haber visto y que debemos haber confirmado. En esta serie de culto tenemos Twin Peaks, que fue la originaria de David Lynch, año 1990, y después hizo la temporada 2, que a mí no me gustó mucho, y hay una temporada 3 que la gente dice que es bastante buena, entonces si ustedes la pueden ver, funciona. Los Soprano, año 1999, y se convierte en la serie de HBO que refunda el concepto de serie y que se convierte en una adicción y una obra maestra alabada por todo el mundo. The Wire 2002, recomendadísima para mí, me parece que es la mejor, sigue viva hoy, después de 5 temporadas, del año 2002, sigue 20 años después. Si ustedes la ven, van a entender un poco cómo funciona la política hoy, cómo el discurso de pensarnos como época es interesante. Los, que fue el fenómeno transmedial más importante de su época en cuanto funcionó como televisión expandida en múltiples formatos, en múltiples partes. En Argentina ustedes pueden conseguir un texto de Pichitelli y Scolari, se llama La Ostología. Mad Men, para mí la mejor de todas, porque hace como una historia cultural del siglo XXI a partir de la publicidad, con un diseño visual absolutamente fascinante y de personajes. Breaking Bad, que es convenida por muchos como la mejor serie por la transformación que tiene el personaje y la cinematografía que usa. Game of Thrones, que funcionó como las de las sagas, la más importante en cuanto creó fenómeno mundial, y pudo hacer posible eso. Y mucha gente hoy habla de Better Call Saul como mejor que Breaking Bad, que es un spin-off de Breaking Bad y realmente es fascinante. Y Black Mirror, que para mí es como lo máximo, porque es una serie disruptivísima, cada capítulo aparte, y creo que todo el mundo debemos vernos uno. De eso es que vamos a hablar el día de hoy. Si ustedes quieren un poco más a fondo de Argentina, que lo pueden buscar. Primero miramos series para entender los memes, y esto es como para qué sirve ver series, qué es lo que hace que las series sean parte de nuestro tiempo. Y otro texto de recomendaciones, y es como que en la pandemia, qué series podamos ver en HBO o en DirecTV. Entonces hay un listado de series que ustedes pueden mirar. Basado en esto, pasemos a tratar de conceptualizar qué son las series. Lo primero es que es el fenómeno culture, el fenómeno de la culture. Hoy somos culture por las series que vemos. Si una persona ve telenovelas o solamente fútbol, pues no pertenece a este mundo culture, porque nosotros tenemos que hablar de series, es lo que nos define como tal. O sea, somos culture en la medida en que hablamos de series de televisión. ¿Y qué es lo que pasa con las series? Que no son cine, no son televisión, no son videos, sino que son la experiencia de entretenimiento por antonomasia de nuestro tiempo. O sea, casi que la pregunta normal, como está lloviendo, es ¿qué series te estás viendo hoy? ¿Qué series me recomiendas? Y la comida, y hablar convirtió en el elemento fundamental. Esto nos lleva a hablar de un alfabetismo cultural pop. Hoy somos parte de la cultura pop, sí sabemos leer series. Entonces las mamás, por ejemplo, que no saben ver tanto una serie, sabemos que no son tan culture en esa medida, y se ha propuesto un nihilismo de la cultura. ¿Por qué? Porque el nihilismo es que se siente uno muy inteligente y muy cool y muy irónico y muy cínico y muy crítico viendo series. La pregunta es, ¿eso nos hace culture? ¿Nos hace cultos? ¿Nos hace pensantes? Entonces, lo primero es un fenómeno que nos ubica en la cultura culture, fundamentalmente. Somos el fenómeno culto por excelencia, son las series. Segundo,
cambia el concepto de audiencias. Aquí menciono otras que, pues, Breaking Bad, que nos gusta a todos. Friends, por ejemplo, habría que ver si esa es una serie, porque es más de la lógica televisiva clásica. House of Cards sí, fracasó cuando Kevin Spacey tuvo sus problemas, pero también Mr. Trump llegó a la presidencia. Game of Thrones, Homeland, que es una gran serie también. Prison Break, que es buenísima, 24. Las audiencias, ¿qué es lo que cambia con las audiencias? Que pues las series crean un nuevo público, no es el cliente clásico, crea un público distinto que está en su casa y que está viendo por celular, que está viendo por computadores, que está viendo por televisor, pero que ve distinto porque es un público que decide. Entonces ahí se crea un público que se compromete con la audiencia, o sea, que quiere seguir esa serie, que se mete dentro del acceso. No es el televidente clásico de relajación de telenovela, fútbol o noticiero que queda relajado, sino que es alguien que busca comprometerse mucho más con eso y que se cree mucho más inteligente. Es un público mucho más activista porque comienza a interpretar que esto para qué funciona, esto para dónde va, cómo podemos encontrarnos con esto o lo otro. Entonces creo que es un público bastante inteligente en ese sentido porque construye y reconstruye el relato con la gente. Y es un público transmedial porque de alguna forma comenta en el WhatsApp, comenta en Twitter, comenta en Instagram, hace comunidades, produce contenido sobre ese tipo de cosas, pero lo que es básicamente, olvidémonos si quiere lo conceptual de arriba, y es que es uno el televidente mundializado a domicilio y conectado por internet. Eso es distinto, no vemos Caracol, RCN en Colombia, o Telefe, o América en Argentina, o Canal 13, o TN, vemos algo que se llama series. Ya no sabemos si la vemos por Netflix, por Prime, por HBO, por Disney, por Star, por donde la vemos, pero vemos series como un ritual que me llega a mi casa y que me conecta con públicos de todo el mundo. Y lo mejor, pues la industria se inventó un nuevo concepto y es un mercado nuevo, ya que nos hacen pagar por eso, nosotros pagamos por eso, y han hecho el gran negocio. O sea, nosotros estamos todos pagando por una plataforma de este tipo de cosas. Técnicamente debería ser diferente, que no hubiera publicidad, están buscando cómo meter publicidad y creo que eso es para pensar. Tercero, entonces, primero es un fenómeno oculto, de culture. Segundo, tiene audiencias distintas que programan y deciden sus consumos. Tercero, provee un estilo de vida casi zombie, como vemos en la foto, y es el estilo de vida citacionista. Es que aludimos y citamos a la cultura mundializada. O sea, las series logran sintetizar cine, música, televisión, literatura, cómic, política, periodismo, todo se mezcla en las series. O sea, es como nuestro gran remix, nuestro gran amasejo de referencias culturales, y uno es mucho más inteligente y mucho más culture y mucho más potente si sabe leer esas opciones. Y eso nos hace sentir contraculturales, y eso es un principio re básico, ser contracultural. O sea, yo veo series para ser contracultural con mi mamá que no ve series. Yo veo series rarísimas para ser contracultural con mi vecino, con mis amigos. Los hijos ven series para demostrarle que están en otro universo. Entonces, la experiencia contracultural no la asigna a las series. ¿Qué tanto es? No sé, pero funciona como un poco ese elemento. Y ya a nivel de narrativa, pues sí, hay cosas que son distintas. La primera es que es una experiencia narrativa la literatura con la música, con el cine, con el arte, con el periodismo. Es una mezcla que se va moviendo de diferentes tipos de narraciones, va como haciendo un remix absolutamente transversal a todas las culturas. El segundo punto que me parece que es importante es esta desarticulación narrativa. A mí al comienzo me molestaba, y es que un capítulo puede terminar acá y no sigue ahí, sino desaparece. Y por ejemplo, hay una que se llama Criminal Minds, creo que se llama así, Mentes Criminales, y había un personaje que era la novia y llega el capítulo sexto y desaparece y nunca más vuelve a aparecer. Y si ven muchas series, terminan un capítulo, uno continúa y continúa en otro lado, y Orsa pasa de eso y muchas veces pasa. Entonces es una desarticulación narrativa, no tienen que ser coherentes, sino que nos obligan a nosotros a hacer la articulación narrativa. Y es una narración expansiva por diferentes plataformas. O sea, ya cada vez es más evidente que nos venden esto a través de WhatsApp, a través de YouTube, a través de todas las plataformas posibles.
A nivel de temáticas también cambia. Aquí tengo 13 razones de Why, que habla sobre el suicidio. Jessica Jones, que me parece que es una heroína de Marvel que me encanta porque es una heroína culpable, borracha, droga y culpable de tener poderes y usarlo. House of Cards, que fue muy interesante en las primeras 2 temporadas. A mí me encantaba el personaje de la mujer, que era absolutamente fascinante. Y las temáticas pues son diversas, ahí no hay censura, hay cualquier temática puede ser. El espectador pone los límites morales, si a ti te gusta ver sexo o pornografía o gore o lo que sea, lo puedes ver y no hay ningún problema. Todo es ficción realidad, o sea, todos son hechos, interpretaciones, nada es real, todos son visiones, versiones, ya no sabemos, llama I may te destruya en HBO, donde realmente todo el tiempo no sabemos qué es la verdad y qué es la mentira, y creo que funciona. Se rompe esta idea de la realidad. Los personajes son oscuros. Si ustedes ven los machos de la serie, no son blancos como de telenovela, son realmente, para hablar, Frank Underwood en House of Cards es un corrupto asqueroso. Los Soprano, Tony Soprano, va a la psiquiatra, pero mata a Breaking Bad. El personaje de Walter White es absolutamente molesto. Mad Men, Dan Draper es un tipo seductor, pero nunca sabemos la verdad. Entonces son machos oscuros que seducen. Y las mujeres, cuando son protagonistas, son como metemiedos, ya no son tan oscuras, sino son, dentro de una visión machista, son mucho más crueles. En House of Cards, por ejemplo, la esposa de Frank Underwood, la señora Underwood, es impresionante. En Orange is the New Black, todas las mujeres son equivocadas. En Home Black, entonces intentar que pensamos que son muy liberadas, pero las series terminan siendo de pronto muy machistas. Y lo otro que yo estoy casi seguro es que la serie las pagan las cigarreras, porque los cigarrillos no pueden tener publicidad en ninguna parte del mundo, en ningún sitio. Pero en las series todo el mundo fuma. True Detective fuma todo el tiempo y toma cerveza. En House of Cards tienen un cigarrillo escondido para celebrar las fechorías. O sea, siempre están en función de fumar y todas las series fuman. Entonces yo creo que les patrocinan unos cigarrillos. En conclusión, de alguna forma, las series de televisión hoy son la opinión pública de nuestro tiempo. Si queríamos ver quién es el que vota por Trump, tenemos que decir que es el señor Walter White. Es un tipo bueno en Estados Unidos, que ha hecho todo bien, que un día se despierta y dice, pero ¿por qué si yo soy el bueno me va tan mal? Y agarra a matar a todo el mundo y a hacer drogas. Es un poco, si hubiéramos leído eso, y hay muchas series que podemos mirar, más o menos habla de la venta del humo, de Good Wives, de la corrupción. O sea, vamos encontrando formas distintas para hacer. Entonces, para pensarnos como época, no tenemos que ir a noticieros de televisión, tenemos que ir a las series de televisión. Para pensar, 2 reflexiones. Una, las series parecen sorprendentes, desafiantes, nihilistas, de todo se hace ironía, pero son muy conservadoras. O sea, parece que fueran revolucionarias de crítica. Son conservadoras porque el orden social nunca se cuestiona. O sea, Breaking Bad, el mata, pero nunca cuestiona el orden social queda igualito. Peaky Blinders pasa lo mismo. En esta serie, al igual que en el capitalismo, toda oposición queda asimilada, toda crítica queda coartada. El ejemplo de los Simpsons, por ejemplo, es interesante. Critican al sistema norteamericano durante 20 minutos, pero los últimos 2 minutos son felices, ven televisión y el sistema capitalista sigue puro y duro. Esto lo dice un filósofo que se llama James Wallace y creo que tiene toda la razón. Y otra reflexión es que aunque triunfa la hiperironía y lo humorístico y se vende como que ser culto es entender el chiste, la ironía con apariencia subversiva, lo que al final cuenta es el chiste, la frase, el humorcito, el escándalo, pero todo termina igual. Entonces la reflexión es un poquitico, las series parecen lo más revolucionario del mundo, pero en el fondo son el mejor producto del capitalismo culture o capitalismo pop que estamos habitando en este momento. Por eso, de alguna forma, es el lugar para pensar. Son todos yo deseo la cultura mainstream que hacemos. Y por eso ahora aparecen muchos textos que son la filosofía de House, de Perdidos, de los Simpsons, de Breaking Bad, porque es el lugar para pensarnos en la cultura contemporánea.
Recomendaciones finales viejísimas. Gogles, me parece que es espectacular. Un pueblo minero se queda sin hombres y es bellísima en términos visuales. Algo en que creer, espectacular, ya creo que la quitaron, pero era absolutamente sobre qué creer. Poco ortodoxa, pequeña, sobre el mundo judío. Sherlock, me parece que visualmente es impresionante. Y Peaky Blinders tiene la mejor y miramos en el próximo capítulo de esta película que está por terminar.